Vamos a ver entonces cómo tú, profeta, ahora puedes recibir revelación de parte de Dios. Uno, estando en la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios. Y después vamos a ver cómo sabes que viene de parte de Dios. Pero ¿cómo vas a recibir tu revelación de parte de Dios? ¿Cómo vas a saber en el nombre de Jesús que Dios te está mostrando para que descubras algo? Iglesia del Señor, estando en la presencia de Dios, para que tú puedas recibir revelación de parte de Dios como profeta, siempre tienes que estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo estar en la presencia de Dios? Moisés estuvo en la presencia de Dios y salió lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo? Subió al monte y ayunó 40 días y 40 noches. Entonces el profeta tiene que estar en ayuno y oración. Vamos a ver dónde ayunó Moisés, mis amados hermanos, bendito Dios. Éxodo 34, 28. Moisés estuvo en la presencia de Dios para que Dios le puede dar palabra. Pero ¿cómo estar en la presencia de Dios? En ayuno y oración. Y cuando tú estás en ayuno y oración, te santificas. Y cuando te santificas, estás dentro de la presencia de Dios y Dios está con una persona que está santificado, iglesia del Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar en ayuno y oración. Y ahí Dios te va a revelar. Dios te va a dar. ¿Y cómo me va a dar, pastor, cuando yo voy a estar en ayuno y oración? ¿Me va a hablar en voz audible? Sí, te va a hablar en voz audible. A mí una vez me habló mientras yo oraba en Colcabamba, en la sierra. ¿Quién conoce Colcabamba? Amén. 1, 2, 3. Me despiertan, por favor. Y yo oraba y escuchaba una voz que me decía, esposa. Así me decía, esposa, 2 veces. Es voz tan bonito. ¿Quién escucha orar aquí que dice, Dios me habla? Escucho la voz de hermana Sara, ¿no? Voz audible. Esposa, me dice. Y yo me despierto molesto. ¿Quién me va a decir a mi esposa? Y yo soy varón. Me voy a molestar, pero después me fui a la Biblia y digo, no, somos esposa. Y vamos a ver eso ya, esa confirmación. Si estoy hablando en el Espíritu, y si estoy hablando en el Espíritu, entonces está en la Biblia. Y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida. O sea, ¿qué está diciendo? Y el Espíritu. ¿Quién Espíritu? El Espíritu de Dios. Y la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? Somos nosotros. Entonces, Dios que me decía, esposa, júntate con el Espíritu y diga, ven. ¿A quién? Predicar. A que vengan. Que se una la iglesia también al Espíritu. Y justo en ese momento termino de orar, recibo esa voz y me llaman para predicar. Ya me dio el tema Dios ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Pesa, hermana, o no pesa? Sí, pesa. ¿Cuántos kilos? Entonces, esposa me decía, vas a recibir voz audible, profetas.
Por eso tienes que limpiar tu corazón, tu oído también. No escuches lo que no tienes que escuchar ahora. Si escuchas por ahí, vamos a decir que ahora músicas mundanas, Iglesia del Señor, si escuchas músicas mundanas, bendito Dios, haga oído sordo. Amén. Amén. Haga oído sordo. ¿Y dónde estamos? Ya regresamos. Bendito Dios. Y Jehová dijo a Moisés en Éxodo: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Iglesia del Señor, ¿cómo es que tú puedes ahora recibir palabra para tal pastor, para tal hermano, para tal iglesia como profetas? ¿De qué manera? Ahora, a través de visión. Ya hemos escuchado a través de voz audible y ya a través de sueños. Pero para que no se mete el espíritu de confusión, porque muchas veces te van a mostrar sueños y ese sueño puede ser de confusión, pero para que no tengas ese espíritu de confusión, tú tienes que estar en la santidad. Tú tienes que estar en la santidad. Si no, el espíritu de confusión se te mete. Y ahí sí frito pescadito y yo me lo como. ¿Qué dice Job 33:14? Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero muchas veces no entendemos. O sea, Dios te da una palabra para el pastor Miguel o el hermano Miguel, pero muchas veces no has entendido. ¿Y de qué manera Dios te ha dado? Vamos a ver, Iglesia del Señor, vamos a correr como soy joven, estoy corriendo un poquito. Dice, sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Uno, por sueño. Ahora, ¿cómo vas a recibir profeta? A través de sueño. Uy, ¿quién está rompiendo la puerta por ahí? Ay, cuidado, hermano. Uno, a través de sueño, pero ya sabes, tienes que estar profeta en santidad, en comunión con Dios, para que el espíritu de confusión no entre. Como una vez más vuelvo a decir, me dicen unas hermanas, me dice, pastor, he visto una visión aquí en la iglesia. Cuéntame, le digo. Le he visto a la hermana Verónica con sus uñas largas, dice, con su pantalón bien apretadito y con sus tacos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué vio ella esa visión? Pues ella está creyendo en su visión, ¿ah? Está creyendo que la hermana Verónica está así. O sea, como el espíritu jezabélica, así. ¿Qué quiso decir ahí? Que así le haces pasar a ella. ¿Por qué es una espíritu de confusión que se ha metido en ella? ¿Por qué se metió en ella? No es en ayuda, no es en oración. Ahora, ¿cómo yo puedo discernir eso? Uno, porque no estoy en ayuda, no estoy en oración. Otro, ¿cómo puedo discernir? Mostrar sus frutos. De la hermana Verónica, ¿qué fruto estaba mostrando? ¿Y qué fruto está mostrando el otro? Así se discierne, mis amados hermanos, con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo habla el profeta? Dios, a través, dice, pero el hombre no entiende. Por sueño, 1, 2, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Ahorita podemos tener revelación, decimos, entregamos esta vigilia y nos dormimos aquí. Uy, cuánta revelación.
Lo hacemos, ponemos por obra, iglesia. Amén, dice, hermano. Ya cierra la puerta, hermana Yenet. Vamos a dormirnos, pero no quiero que ronquen. Así como estamos, vamos a recibir revelación. Vas a ver, Dios ni bien cerramos el ojo, la revelación va a venir. Mandaré juicios y siguen durmiendo. Más rápido vamos a levantar. Así se van a levantar profetas. Más rápido que apurando. Y ahora, mis amados hermanos, bendito Dios, Job 33, 14. Y para terminar, iglesia del Señor, hemos hablado del profeta Moisés, hemos hablado del profeta Eliseo, hemos hablado, hay muchos profetas más que hablar, pero para terminar, hemos hablado del profeta del tío. Y para terminar, iglesia del Señor, terminamos con el profeta de los profetas, el Señor Jesucristo. Él es el profeta de los profetas. ¿Qué hizo él? Ayunó 40 días, 40 noches. Los profetas tienen que ayunar ese tiempo, por favor. Tienen que prepararse su templo, tomando extracto, comiendo saludable, para que puedan, iglesia del Señor, tentar en ese ayuno 40 días seco. Y Dios les va a ayudar. ¿Van a entrar ya? Mi ropa nomás. El profeta de los profetas, ¿qué hacía en Lucas 2:52? Nuestro maestro, el quien hace los milagros, bendito Dios. 2:52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Iglesia del Señor, era el profeta que tiene que hacer crecer en sabiduría, en temor de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Apartarse del mal, como dice Job 28:28, y tener temor a Jehová. El profeta de los profetas hacía eso. El Señor Jesucristo sí hacía. Mis amados hermanos, ¿y cómo no seguir el ejemplo?